Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Espero en Dios que estén bien, que le estén pasando bien. Voy a estar haciendo una vela que es ecoamigable. Eso quiere decir pues que no contamina el ambiente. Vamos a estar viendo esos detallitos más adelante. Y el motivo de la gorra mía pues es para que no se vaya a colar ningún cabello y me la vaya a dañar. En lo adelante van a estar viendo solamente mis manos, pero bueno, quería saludarlos primero que todo. Que estén muy bien. Vamos a vernos más adelantito. Ok, por aquí estamos empezando a derretir la cera de soya. Aquí tengo la cucharita. Esto es en baño de María. Pudiera ser en el microondas, pero es más recomendable hacerlo así a baño de María porque se derrite más rápido y como más uniforme. En el microondas se tardaría un poquito más. Entonces, mientras eso se va derritiendo, ya yo le puse también aquí las advertencias que se le ponen para saber más o menos cómo lidiar con lo de la vela. Y tengo que ponerle la mecha. Uso este cartoncito que tiene un orificio en el medio y con este marker yo le marco ahí para asegurarme de que la mecha esté bien puestecita, que quede en el medio. A veces no quede exactamente en el medio, pero por lo menos que sea bastante certera. Tengo entonces que ponerle por aquí un sticker para poderla pegar. Ya regreso en breve, seguidito, que los tengo aquí. Aquí los tengo, perdonen la espera. Entonces solamente voy a utilizar uno. Esto es lo que se le viene poniendo aquí. Y tiene pegan los dos lados. Así que lo pongo ahí, le quito el label. Entonces lo aguanto aquí de esta manera. Y procuro que me quede bastante al centro. Y lo presiono con esto. ¿Ya ven? Se va a ir derritiendo poco a poco y entonces yo tengo que ir midiéndole la temperatura. Ya se va derritiendo. No puede pasar de 84 grados Celsius. Y mientras tanto, sigo por aquí poniendo otra cosita que tengo que poner en la tapa. Es otro label. Vamos a bajarle porque ya se siente que está burbujeando. Le bajamos un chin. Entonces le pongo esto en la tapa y ahí le escribo de la fragancia que es la vela, que en este caso la estoy haciendo de rosas. Se llama Dewy Rose. Y entonces vamos a medir la temperatura. Está todavía en 74 Celsius. Casi siempre yo espero que esté en 83, 84, porque entonces así, en ese momento es cuando yo le agrego la fragancia. La fragancia se agrega a esa temperatura para que así pueda adherirse bien a la cera.
La cera también tiene un aditivo que hace que la fragancia se adhiera bien y así cuando se cura, hace su proceso de curarse, pues puede tener un mejor aroma. Ya va por 81. Así que vamos a ir acomodando esto aquí para cuando se caliente bien ponerlo en esto que está por aquí, que es como una gomita. Ok, ya está en 85. Lo voy a poner aquí en esta gomita. Y en este momento pues le agrego la fragancia, 20 gramos de fragancia, que lo sacamos multiplicando la cantidad de cera por el porciento que queremos de la fragancia, que en este caso pues yo quise echarle un porciento como de 12, porque el de 10 todavía era bajito, y como la fragancia no es muy fuerte, pues entonces cuando uno la pone por ahí no es, o sea, tiene que ser en un lugar pequeño posiblemente para que sientas bastante el aroma. Y como también es por el gusto de la persona, y esta me la voy a quedar yo, me gusta que por lo menos tenga un poquito más de fragancia, así que por eso le puse un poquito más, le añadí un poquito más, 20 gramos. Y lo estoy moviendo así de esta manera suavemente para que mezcle bien, porque de lo contrario, si no lo muevo bien, cuando se seca el aceite se queda o en el fondo o sube y se queda así en la superficie de la vela y no queda nada lindo, para nada. Entonces yo tengo que poner esto aquí, lo puedo poner ahora, y si no pues cuando ponga la cera, cuando la vierta en el frasco, pero tengo que hacerlo por lo menos cuando esté como a 55 grados Celsius, todavía está en 67. Así que yo lo sigo moviendo un poquito hasta que más o menos baja esa temperatura. Es bastante fácil hacer esta vela de cera de soya, porque se derrite, como ya usted vio, bien rápido. Y le echas la fragancia, solamente es una vela aromática, así que no necesita ni color ni nada, blanquita así se quedan. Ahora el que quiera pues depositarle color sí lo puede hacer, pero por lo menos a mí me gustan así blanquitas. Si acaso lo hago en un frasco transparente de cristal, pues entonces a veces sí me gusta echarle un poquito de color. Todas las que yo he hecho son naturales y ecoamigables, porque las otras ceras, hay la parafina, que es la que más se usa, la que más la gente a veces le gusta, pero es un derivado del petróleo, entonces esa sí que emite gases tóxicos cuando se enciende. Y no es que sea malo, ¿ves?, utilizarlas, pero no son ecoamigables. Y si a usted le gusta cuidar un poquito el ambiente y en su casa, pues están estas que son de soya. También hay de cera de abeja, que también son ecoamigables. Y mientras tanto se pueda, pues trabajamos con esta, que es más saludable para todos. Yo creo que ya así debe estar a tiempo. 55. Ya estamos listos, entonces no tengo que apagar ya esto. Voy a poner el frasco en ese lugar
Y cuando yo la deposite aquí, la abierta, debo hacerlo seguido sin parar. Suave, pero seguido. Así que vamos por ahí en nombre de Papá Dios. Vamos a ponerla un poquito más para acá para que ustedes puedan ver. No la puedo mover ni nada, solamente echarlo seguidito hasta que suba a su lugar. ¿Ves? Ese poquito que queda ahí viene siendo el espacio que se le da para cuando la tapemos, pues este borde no toque la vela. Entonces ahora es que yo le pongo la horquilla. Puede ser de esta manera o de esta, como mejor usted guste o se sienta. Y entonces, para mantenerlo derechita, lo ponemos así ahí. Ahorita que se seque, pues entonces es cuando le corto para dejarla más o menos como a 1 centímetro arriba de la cera. Y entonces le pongo los capullitos y ya. Para dejar, bueno, para utilizarla dice que lo menos que debemos esperar sería 48 horas. Lo máximo para que se adhiera bien la fragancia a la cera y nos dé un buen aroma, pues tendría que ser por lo menos 2 semanas. Así que yo la mayor parte del tiempo las dejo esperar 2 semanas. A menos que no sea a veces demasiada curiosidad que uno tiene por algún aroma o déjame ver cómo huele o cómo me salió, pues entonces uno espera esos 2 días. Pero de lo contrario no. Las 2 semanas es mejor así. Así que por ahora, bueno, tenemos que esperar un buen rato hasta que se compacte todo y regreso con ustedes para enseñarle ya el producto final y ponerle los capullitos. Así que nos estamos viendo en un ratito más adelante. Ok, pues ya estamos de regreso. Miren, les voy a acercar un poquito acá a la cámara. A ver si se puede, y si no, pues la acerco entonces un poquito para que puedan ver. Aquí. Voy a quitar la horquilla. Entonces con el níquel le corto más o menos como a 1 centímetro. Déjame sacar esto de aquí. Ya pueden ver. Este es el espacio que yo les decía, ¿ven? Ese espacio así es porque entonces aquí tenemos que poner la tapa y así no toca la cera. Vamos a ponerle los capullitos. Mire qué bonito. Los otros por ahí así como sueltecito para adornar. Eso cuando empieza a derretirse, pues se quedan así bien bonitas, flotando en la cera. A mí me encanta. Se ve bonito. En caso que a alguien le guste que se la decoren con
florecitas o algo que combine más o menos. Si la vela es de color, pues se le hace, si no, pues simplemente se le hace y se deja así blanquita. En este momento le pongo la tapa y miramos que la fragancia Dewy Rose, pues es lo que yo le voy a escribir aquí. Vamos a ver de una manera que ustedes puedan ver. Aquí. Dewy Rose. Así por lo menos la persona sabe la fragancia que es. Aquí arriba le puedo poner como soy candle. Bueno, vela de soya. En inglés o en español, pero bueno. Soy candle. Bueno, me estoy despidiendo, espero que les haya gustado cómo hacer la vela. Ya ustedes ven que es fácil, muy sencillo. Así que nos estamos viendo prontito en otro video. Espero pues que la pasen bien, suscríbanse los que no se hayan suscrito y a los que sí se han suscrito pues muchísimas gracias. Denle like, comenten, compartan. Así que hasta la próxima. Dios me los bendiga. Los quiero. Chao.